Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Pues hoy estamos de enhorabuena. Hoy vamos a hablar del Depor. La semana pasada lo hicimos del Club Deportivo Castellón, que ascendía a Segunda División. Últimamente se me da bien la poesía y eso que no lo pretendía. El Depor es el segundo inquilino de la División de Plata por vía directa, después de quedar campeón de grupo, como todos sabéis, desde el pasado domingo cuando venció 1-0 al Fútbol Club Barcelona B. Y es evidente que cuando uno habla del Depor lo tiene que hacer con detenimiento y con profusión. No vale con decir que bien que ha subido, como vinimos a hacer el otro día, sino que hay que abundar en detalles porque el equipo lo merece. Así que hoy os voy a explicar por qué está todo el fútbol español de enhorabuena por el ascenso de un histórico, porque el Depor ha voltado a segunda división, como dicen en gallego, no me he vuelto loco. Por cierto, hablando de gallegos, este vídeo tendría que estar grabándose ahora mismo con Jesús Suárez, pero si no estamos haciéndolo es por una muy buena causa, y es que Jesús Suárez seguramente esté todavía en vías de recuperar la voz en estos momentos. Y es que ya se sabe lo que dice el famoso cantar de Gesta de A Coruña, de vivir na Coruña, qué bonito es. ¿Cómo era eso? Andar de parranda e dormir de pé. Bueno, pues tiene pinta de que ha andado de parranda, le falta lo de dormir de pé. Al grandísimo Jesús Suárez de Proyecto Escoita, le mandamos un caluroso abrazo desde aquí y ya sabes, Jesús, amigo, que tienes las puertas del canal abiertas para cuando tú quieras. Si mañana quieres grabar este mismo vídeo a coro, lo grabamos. ¿Cómo no? Lo que tú pides, tus deseos son órdenes para mí y de momento te dejo reposar esa dulce resaca y le voy contando a la gente por qué creo que es tan importante desde mi punto de no vista que haya subido tu equipo, el Real Club Deportivo de La Coruña. Bueno, ligándolo con Jesús Suárez, la primera razón es por su centenaria historia y por sus títulos. Y lo digo, lo de ligándolo con Jesús Suárez, porque él tiene un grupo de música que se llama 1906, que es el año de fundación del Real Club Deportivo de La Coruña. Entonces, con esto ya venimos a hacernos una idea de lo longeva que es la historia del Depor, de lo prolífica que es la historia del Depor y de lo gloriosa que es la historia del conjunto coruñés. Este club que ha estado durante muchos años en primera división, pero no solo en primera división. Es que es uno de los 9 campeones de liga del fútbol español. Es que quien más, quien menos, y desde uno u otro lado de la trinchera recuerda la noche del centenariazo. Es que quien más, quien menos recuerda cómo le estuvo a punto de ganar al Oporto de Mourinho después de vencer al Milan, y hay aquella Champions 2004 que tenía color blanquiazul ya con el Madrid eliminado. El Madrid ya no le podía ganar al Depor porque ya estaba fuera contra el Mónaco. Y ese Depor con una remontada inolvidable contra el Milan de Ancelotti. Jugadorazos increíbles. Todos estábamos enamorados de aquellos futbolistas. Ahora voy con ello, pero por poner ejemplos, era el Depor que más viví yo. Molina en portería. Es verdad que antaño Liaño, que ganó el Zamora con menos goles recibidos, hasta hace bien poco. Después teníamos en defensa pues a Andrade, yo lo recuerdo bien, a Naivet, a Quique Romero, a Capdevila. Por delante estaba Mauro Silva y Sergio González, que luego entrenó al Real Valladolid, por ejemplo, al Real Club Deportivo Español. Estaba por delante de Víctor Sánchez del Amo, estaba Fran, estaba Valerón, y estaba también Roy Mackay o Diego Tristán. Yo es el deporte que más recuerdo, ya me he quedado un poco atrás por edad, yo soy de 1994, los Donato, Bebeto, incluso Yalmiña. Me dio mucha rabia el otro día que salió el documental y que yo no recuerdo la lambreta de Yalmiña contra el Madrid. La he escuchado, pero no la recuerdo, no la viví en directo. Pero vaya, que viví lo suficiente al Depor como para segunda razón por la que estamos todos de enhorabuena, todos los peloteros de bien, porque fue el segundo equipo de muchísimos niños de los años 90. Ya os cuento que yo ahora mismo estoy a punto de cumplir la treintena
Mi primer partido de fútbol fue el centenariazo, ese Real Madrid 1, Deportivo de La Coruña 2, asaltando la Casa Blanca cuando ya tenían todo preparado para celebrar los madridistas que nunca pierden una final, o casi nunca. Claro, enfrente no estaba un equipo cualquiera. Estaba ese que digo que para nosotros era el segundo equipo del fútbol español, porque fueras del Atlético, fueras del Madrid aquella noche no, pero otras sí, fueras del Barcelona, fueras incluso, bueno, del Valencia, del Sevilla ya menos, pero sobre todo si eras de estos tres equipos o simplemente te gustaba mucho el fútbol, no podías sino admirar la obra del Endoiro, de Javo Irureta y de todos esos futbolistas a los que he nombrado y muchos otros que se me quedan en el tintero, que conseguían plantar cara a los gigantes del fútbol español, ser uno de ellos y competir por todos los títulos. Siempre he escuchado alguna declaración de aquellos protagonistas en la que venían a resaltar que quizás el exceso de ambición, el pelear por todos los títulos, los privó de conseguir alguno más. Ya sé que tienen una liga, ya sé que tienen dos copas, ya sé que tienen varias supercopas, pero aún así podían haber ganado más. Lo que pasa es que como estaban en todos los frentes, vivos, hasta el final, les impedía eso, decir, venga, dejamos la Copa del Rey en octavos de final y jugamos a muerte por lo que queda de liga. Aún así, eso también le daba valor al equipo, el comprobar que Madrid y Barcelona le tenían que discutir todos los títulos al Deportivo de La Coruña y eso hacía que le cogiéramos mucho cariño. Es verdad que en aquellos años la liga se ganaba con menos puntos, pero también porque era la liga de las estrellas. Había futbolistas de muchísimo nivel en otros conjuntos. El Depor fue el último de los 9 campeones que he nombrado de liga en estrenarse. Es decir, desde que ganó la liga el Depor, todos los que han ganado la liga ya habían sido campeones antes. Sin embargo, los coruñeses sucedieron a Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Betis, Sevilla, Athletic y Real Sociedad. Y son, por tanto, el noveno club en estrenarse. Mira que este año el Girona en algún momento llegó a soñar, pero 24 años después de aquel noveno equipo que se proclamó campeón de Liga Española, todos los demás ya eran muy pesados, ya habían ganado ligas antes. Esto te habla de la dimensión que llegó a cobrar aquel Depor con el título de los 2000, con la Plaza de Cuatro Caminos abarrotada, como estos días, con la leyenda blanquiazul, que se respiraba por toda España y que desde luego era del agrado de todo niño de bien y de todo pelotero de orden. Más por su magnífica afición. Estamos de enhorabuena a todos. El otro día lo comentaba Miguel Quintana en la radio, él lo decía de una manera muy bonita, que era enhorabuena al Depor, pero los que estamos de enhorabuena somos todos los demás por poder tener al Depor más cerca cada domingo. No tener que bajar a Primera Federación para verlo, que, oye, que yo bajo a Segunda Federación, que mi equipo está en Segunda Federación, ojalá lo dejáramos de estar, aunque está complicada la cosa, el Zamora Club de Fútbol del que tengo la camiseta. No es ninguna deshonra, no es ningún deshonor, pero claro, para quien ha catado las mieles del triunfo, para quien se ha codeado con los mejores de España y de Europa, pues no deja de ser un gran bajonazo el tener que bajarse en esas luchas en las que nunca creyeron verse. Si bien es cierto que el Depor, hasta los años 90, hasta la llegada de Arsenio, del Endoiro y compañía, no llegó a cuotas tan altas, pero es una capital de provincia grande, es una afición que nunca ha dejado solo a su equipo. Además, lo podríamos extender a la del Castellón, que quizá, como me comentaba alguien, me faltaba hacerle un guiño en los comentarios, porque son hinchadas, la del Castellón y la del Depor, que no han dejado a su equipo solo jamás de los jamases, ni a sol ni a sombra, ni en el frío de Tarazona, ni en el calor de un playoff del mes de junio. Esto tiene mucho mérito, 32.000 personas llenando Riazor el otro día en el ascenso, está bien, pero lo mejor es vivir cualquier desplazamiento del Depor y comprobar que por mal que vayan las cosas, y creedme que han ido muy mal, han sido 4 años de travesía por el desierto de la Primera Federación, nunca ha estado desamparado el equipo. ¿Influirá más o menos la afición? Si influyera muchísimo, está claro que habría regresado antes el Depor, pero es una de mis debilidades. Yo siempre recuerdo una anécdota
que me cuenta mi madre que no es nada, nada, nada futbolera y que se le quedó grabado en la memoria en un momento horrible para el Depor, porque estuvo a punto de tocar la gloria, que fue con el penalti de Jukic, y cómo la afición seguía despidiendo a sus héroes, pues entre lágrimas después de aquel fallo, pero eso cala en el imaginario colectivo y no es fácil, ¿eh? Esos detalles ya te digo que mi madre no los recuerda de otros equipos, porque le da igual el fútbol y si puede ahorrárselo, se lo ahorra. Y lo recuerda de la afición del deporte. Y para mí siempre ha sido una de las grandes aficiones, de los grandes patrimonios que tenemos en el fútbol español, por su fidelidad, por su ánimo y porque son muchos, y hay un gallego en la luna y también hay gallegos apoyando siempre a su equipo, al Deportivo de La Coruña, en primera, en segunda o en tercera. Pero hay más motivos, porque tras el descenso más amargo, por fin han demostrado que están por encima de la categoría. Y es que en 2020 descienden con el famoso caso Fuenlabrada, con la pandemia ensombreciéndolo todo, con una jornada unificada de segunda división que no lo fue, con un Fuenlabrada jugando sus bazas para intentar permanecer en la categoría, con un Deportivo que cayó al pozo sin tener el mismo derecho que los demás a disputar el partido a la hora que le correspondía. Fue muy amargo el descenso, ha sido muy cruda la estancia en Primera Federación. Recuerdo que incluso ídolos como Fernando Vázquez o como Rubén de la Barrera, que vivió una primera parte mala, negativa, y luego tuvo que volver para intentar vivir una segunda mejor, no lo consiguieron. Eh, También entrenadores de fuera, como Óscar Cano, fracasaron en el intento. Años en los que no se metían ni en la fase de ascenso definitiva, como cuando mi Zamora quedó por encima del Depor en la 2020-21, que recuerdo ganar en Ruta de la Plata a base de achicar agua justo antes del partido al Depor. Fijaos, qué escenas, qué fútbol, qué acontecimientos tienen lugar en esas categorías del fútbol español tan distintos de los de primera división. Después, con un playoff en el que parecía todo destinado para que el Depor subiera, fue el centenariazo inverso, la devolución del karma, si se me permite, y por mucho que duela, ahora que ya se puede celebrar, ese Depor Albacete, además con el entrenador Rubén de la Barrera, el que no había podido subir al Depor, que ascendió al Albacete. O sea, fijaos lo que es el destino, y lo ascendió en Riazor, en un Riazor lleno, en una fase de ascenso de concentración en la que todos los partidos se jugaban allí en Galicia. Después, el año pasado, tenemos el famoso episodio del Castellón, que todavía colea en cierto modo porque el Depor y el Castellón han tenido un pique más o menos sano en redes sociales estos días, porque el Castellón ha felicitado al Depor, se quejó de que el Depor no había felicitado al Castellón. Eliminatoria tremenda esa del año pasado que ya contamos en el canal, que se resolvió con muchísimos goles en el partido de Castalia, con otro gallego que no pudo ser profeta en su tierra, Ian Mackay, que salía por la puerta de atrás, un portero que sigue ahora mismo en segunda división haciéndolo bastante bien, pero el peso de esa camiseta es enorme y sacar al gigante, despertar al gigante dormido, requería de una temporada como esta, de una temporada en la que se han sobrepuesto a todas las adversidades, en la que quizá cuando menos se contaba con ellos por el comienzo, han hecho una segunda vuelta arrasadora, porque el comienzo de liga fue durísimo, 8 puntos de los primeros 24. El entrenador Imanol Idiáquez, muy discutido, en la cuerda floja, al borde de la destitución. Se quería quemar Riazor, como dice el imitador de Germán Dobarro. Hay que demoler Riazor. Pues no, no hubo que demoler Riazor porque el equipo resucitó a tiempo. Y vaya si lo hizo, porque en la segunda vuelta llevan 45 puntos de 51, 14 victorias, 3 empates, 7 victorias consecutivas entre enero y marzo. Ya digo que apenas pinchan. Puede haber varios puntos de inflexión. A final de la primera vuelta ya empezaron a ganar encuentros, pero cuando toman carrerilla yo creo que es cuando se desfogan contra el Celta B, porque contra el Celta B pierden en la primera vuelta otras 2 veces más. Fijaos lo duro que es esto. Han jugado en su historia contra el Celta y le han ganado muchísimas veces. Contra el Celta A, pues contra el Celta B perdieron 3 veces en este periplo amargo por la tercera categoría del fútbol español. Contra
el Barça B tuvieron que ascender cuando al Barça A le mojaron la oreja más de una vez y más de dos. Sin embargo, en la segunda vuelta han conseguido 45 puntos de 51. ¿Y por qué han aguantado, yo creo, el tirón? Pues os voy a dar mi opinión. Por la veteranía. Del mismo modo que el Castellón, con el que se jugarán el título de campeones de Primera Federación, subió apostando más por la juventud, con algún toque añejo como Haris Medunjani, el Deportivo de La Coruña lo ha fiado todo a hacer una plantilla experta, con la dirección deportiva de Soriano, con el entrenador Idiáquez, que también es perro viejo de este fútbol, de segunda división, de primera federación, incluso de fútbol internacional, porque ha entrenado en Chipre, y con un once titular que supera en su mayoría los 30 años. 6 de los 11 de la alineación tipo están por encima de esos 30 años. Fijaos el 11 tipo cuál es. Germán Parreño en portería, Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Miquel Valenciaga, Diego Villares, José Ángel Jurado, Jeremai Hernández, David Mella, Lucas Pérez y Davo, ex del Zamora, Davo. Así que quizás también esto tenga que ver, que haya un ex del Zamora en el Depor. Bueno, ha hecho su contribución, tampoco ha sido el más importante de la plantilla, que por lo demás tenía a Barbero como, entre comillas, número 12 destacado, porque marcó hasta 10 goles, se convirtió en el segundo máximo realizador del equipo. Mucha veteranía para sobreponerse a un comienzo, que ya digo, 8 puntos de 24, y por dar otro dato, que yo creo que ya van bastantes, sobre la crudeza de la competición. Primeros 4 partidos en casa del Depor en esta temporada. No ganan ni al Teruel, ni al Rayo Majadahonda, ni al Cornellá, ni al Celta B. Que esto ya es tocar fondo y luego el punto de inflexión para mí, ganar al Celta B a finales de enero fuera de casa, devolverle la moneda y ya salir para arriba como cohetes. Pero para mí la puntuación se entiende mucho a partir de la veteranía, no tanto por la calidad, no tanto por la juventud, no tanto por demostrar que el escudo debe estar por encima del resto de la competición, sino por agarrarse los machos, por bajar al barro y porque ahí sí, a igualdad de intensidad, de competitividad, de espíritu, tiene que prevalecer todo lo demás que he dicho, la historia, la calidad, la afición, pero con veteranía por delante. Para mí esto muy importante y además con un equipo muy bien ensamblado, más razones por las que merece mucho la pena que haya subido el Depor, por Lucas, el maestro de Jeremai y Mella. Lucas Pérez pasa por ser Oneno pródigo, el hijo pródigo. Lo contábamos el año pasado con Jesús Suárez, que ahí todavía el hombre no se había podido quedar ronco porque no tenía mucho que celebrar, pero sí tenía que celebrar el regreso de alguien que dejaba la primera división, el Cádiz Club de Fútbol, en el que era el máximo goleador en aquel momento, para embarcarse en la aventura del Depor, porque no iba a jugar a Primera Federación, iba a jugar al Depor, a su equipo, al equipo de su tierra, a ascender al equipo de su corazón, en el que tantas etapas anteriores había tenido y cuando más lo necesitaba su Depor. Y ha sido el tutor perfecto de la guardería, como he dicho en alguna ocasión, este mismo símil. Lo ha sido con un Jeremai, un canario que tiene cositas de Valerón, que recuerda al Flaco en algunos aspectos, incluso en la posición, el terreno de juego, un 10 de 10, aunque parte a veces más tirado a una banda, y de Mella. A Jeremai ya lo pedía para la selección olímpica. Vamos a ver si Santidenia me hace caso o no, porque es verdad que tampoco son tantos goles los que ha metido, creo recordar que son 4, Mella lleva más, bastantes más, es mucho más joven, David Mella, pero qué bien que Lucas Pérez esté siendo el hilo conductor, además el héroe, el que marcó el gol de falta del ascenso contra el Barça B, de esta joven generación, de estos nenos que se ven reflejados en él, y él al mismo tiempo se ve reflejado en ellos cuando Lucas Pérez contaba con 10, 12 años menos. Está saliendo una generación del Depor de abajo, del juvenil que llenó Riazor en este tiempo en el que el primer equipo estaba en Primera Federación,
que llenó Riazor porque llegó muy lejos, llegó hasta octavos de final de la Champions juvenil, a la que pudo acceder a través de la ruta de campeones. Por tanto, no es un proyecto que haya subido gracias a Abanca. Abanca entiendo que habrá hecho cosas bien, que habrá puesto dinero, y es que al final no podemos ser ingenuos. Para que las cosas vayan bien, para que los equipos triunfen, se necesitan dinero. Esto es obvio, pero hay un brote verde muy esperanzador, un brote blanquiazul, que son los canteranos, la generación del Depor juvenil, que ahora mismo tiene en Yeremay y en Mella sus dos máximos representantes en el primer equipo. Y esto es una maravilla porque le da identidad, porque le da capacidad de empatizar con los jugadores por parte de la afición, y porque seguramente ellos también tengan bastante sentimiento de pertenencia y vayan contagiándoselo a los que lleguen a la plantilla, para que el Depor más pronto que tarde esté en primera división. Y más pronto que tarde debería estar en primera división por una de las últimas razones que quiero nombrar, por la que es básico que hayan subido ya a segunda división, por los que se nos fueron en este tiempo. Y es que han sido 4 largos años, y si una afición ha perdido iconos, si un equipo ha perdido símbolos, para mí ese es el Real Club Deportivo de La Coruña. No me he parado a recopilar los fallecimientos relativos a otros clubes, pero me vais a entender cuando nombre a Amancio Amaro, a Luis Suárez Miramontes, a Arsenio Iglesias o a Pepe Domingo Castaño Solar. No sé si se me queda alguien. Puede que incluso me deje alguien en el tintero, pero desde luego yo, a golpe de memoria, he recordado estas 4 personalidades que se nos fueron, que fallecieron con el Depor en lo más profundo de las catacumbas del fútbol español, que anhelaban con toda su alma el verlo regresar, que no lo pudieron hacer en vida, pero que desde algún lugar seguro que lo están disfrutando, que están empujando, que están alentando. Cada club tiene su simbología. No sé si hay algo como el tercer anfiteatro, no sé si se dice de alguna manera esto en Galicia, pero me he parado a pensar en estas personalidades y he flipado, porque yo soy oyente del equipo de deportes de Pepe Domingo Castaño de toda la vida, y entonces lo han celebrado por todo lo alto, Paco González y compañía. Está clarísimo que se lo merecen y que habla bien de ellos que así sea, pero es que el resto de personalidades que he nombrado, Amancio Amaro, Luis Suárez Miramontes y Arsenio Iglesias o Zorro de Arteixo, también son historia viva del deportivismo, aunque ya no estén entre nosotros. Y nada, ahora solo nos queda gritar por Pepe Domingo Castaño. Aparte de cantar lo de vivir na Coruña, qué bonito es dormir, andar de parranda y dormir de pie. Yo creo que Pepe Domingo Castaño, si estuviera vivo, desearía que le gritaran: Pepe, un ascensito, en honor a esos anuncios que también hacía y que cambiaron la publicidad en la radio para siempre, como el Depor cambió para siempre la historia del fútbol español. Y como el Depor tiene que seguir haciendo esto mismo en lo sucesivo. De momento, por lo pronto, en segunda división. Pero como yo le comentaba a Jesús Suárez, que él no me ha respondido porque no tiene voz, como yo le comentaba el domingo, os van a ver volver. Al Depor lo vamos a ver volver. Y lo tenemos que disfrutar entre todos y lo tenemos que hablar con él en algún momento, porque tener al Depor es una alegría. Que esté en segunda división mola, pero pronto tiene que volver allí donde los niños de los 90 lo conocimos, a primera división, y quién sabe si de otra manera, en otro fútbol que complica más la existencia a este tipo de proyectos para poder codearse con los más grandes, también puede volver a reverdecer laureles como el centenariazo. A mí me encantaría, porque yo fui uno de esos niños de los 90 para el que el Depor era el segundo equipo. Así que decidme si vosotros estáis tan contentos como yo de que haya vuelto. Teníamos que hacer este vídeo, fuera como fuese, fuera en martes, fuera miércoles, pero teníamos que hacerlo a conciencia, repasando todo lo que ha sido esta estancia del Depor en el barro. Pero del barro va a volver más pronto que tarde al cielo. Así que comentad el vídeo, dadle like, suscribíos, compartidlo y vedlo muchas horas, como pasó con el Castellón. No me digáis que vais a ser menos que los amigos orelluts. Sois una afición
que está a la altura de cualquiera, la del Deportivo de La Coruña. Así que dadle like, haced todo esto que os pido, que a mí me ayuda una barbaridad, apoyad el canal, nos vemos pronto, Forza Depor y hasta la vista.